Hey yo, bienvenidos a mi casa, pasad, poneos cómodos y vamos allá con este breve resumen de PFL Madrid, no sin antes hablar de la pelea del gran Mou Cid que ganó también ayer en Cage Warrior. Vamos allá con la pelea de Mou, que le cambiaron el rival un par de días antes porque se cayó su anterior oponente. Este Italo Gómez, un brasileño que mostró mucho poder, que hizo sufrir a Mou en el combate, en el que en el primer asalto Mou recibe un knockdown y que yo creo que con el último minuto y medio de combate sí que es cierto que yo creo que le puede dar la vuelta a ese primer asalto, pero en el que vimos sufrir a Mou. En el segundo hubo un asalto mucho más igualado en el que los dos tuvieron sus oportunidades, pero fue Mou el que conectó a falta de creo que entre 5 y 10 segundos del final, el que conectó y a base de gran and pound consigue que el árbitro lo pare. Una tremenda victoria que pone a Mou muy cerquita del cinturón de Cage Warrior, que si no se lo dan ya, muy pronto va a tener esa oportunidad. Ojalá le podamos ver, como él decía, en Sevilla, ese Cage Warrior España, que si no es por el cinturón, que sea por lo menos una eliminatoria directa para ir a por él. En algunas entrevistas él ha dicho siempre que prefiere llevarse el cinturón de quien lo tenga en la casa del otro y ya después hacer una defensa en España. Pero bueno, veremos a ver cómo se dan los acontecimientos. Pero vamos, lo que está claro es que tenemos un tremendo peleadorazo representando ahí en Cage Warrior y que además que es un tío tremendamente cercano, que he tenido la oportunidad de hablar con él y que en cuanto que yo me libere un poco de tiempo le voy a tener por aquí por el canal, así que bueno, será más o menos en un par de meses o tres, todavía queda tiempo, pero vamos, va a estar por aquí casi seguro 100%. Así que nada, vamos ahora ya con este PFL. PFL, en líneas generales, yo diría que fue un evento tirando a flojo, en general. Era la primera puesta en escena de una gran promotora en España. Creo que el pabellón estaba más vacío que lleno. Al menos eso era la impresión que daba desde las imágenes de la tele. Yo no estuve allí, no puedo certificarlo 100%, pero las imágenes que se veían en la tele, desde luego se veían muchas calvas en esas gradas. Cosas que han podido pasar, que he hablado con gente y demás, pues bueno, en primer lugar que eh, quizás el precio de las entradas, quizás que realmente no robaron ningún talento potente de verdad de WoW, o por ejemplo, porque por decir la promotora más fuerte que hay ahora en España, aunque es cierto que tenemos a Leprechaun y a más peleadores que han pasado por ahí, pero es cierto que parece que se quedó un poquito. En la primera pelea tuvimos a Ignacio Campos contra Duragreen. Una pelea muy igualada, una pelea que yo sí que es cierto que también vi ganar a Nacho Campos. Para mí esa sí que fue una buena pelea. Yo cuando la vi empezar pensé, dije, bueno, el evento puede tirar bien, puede estar bien, pero, pero bueno, una decisión que se fue para el español, mini punto por ganar a un francés, como siempre decimos. Y bueno, esta sí que fue una buena pelea. En la segunda pelea tenemos a Claudio Pacella contra David Mora. David Mora ni estuvo en la pelea ni se le esperaba, por desgracia. La verdad es que yo no sé si era por nervios, si era por falta de preparación, si era por tiempo sin pelear. No sé qué le pudo pasar, pero lo que está claro es que en la pelea no estuvo presente, no tuvo posibilidades de cambiar de estrategia, se vio sobrepasado en todo momento por el italiano. Lo cual, pues oye, es una pena. En la tercera pelea tenemos a Matías Giordiano contra Ernesto Esquichano. Eh, yo vi ganar al Potro. Es cierto que es una pelea extremadamente cerrada y que los jueces se la dieron a Matías Giordiano. Esta creo que no fue tampoco mala pelea. Giordano, su estrategia fue mucho más de circular y ir evitar los bombazos de Esquichano. Y bueno, quizás le faltó un poquito de espectáculo a esta pelea, porque sí que es cierto que el Potro quería ir a por él, le citó muchas veces en el medio, pero Matías no entró en ese juego y bueno, podía haber sido una pelea mucho más llamativa de cara al espectador de lo que fue, pero bueno, victoria para Matías Giordiano y veremos qué les sigue a ambos. La siguiente pelea, un peleador que era ya de PFL, Gino Van Stenis, el hermano del campeón contra Mark Ewen.
Un Gino Van Stennis que mete un tremendo KO a este visitante escocés, con una mano derecha que a mí, cuando lo vi la primera vez, me resulta que es una mano bastante cortita, no es una mano larga, no es un bazo, y de hecho me sorprendió bastante que noqueara con esa mano, lo cual nos habla mucho del poder que tiene, pero desde luego un tremendo KO. Muy buena pelea de Gino, que creo que se postula muy cerca para entrar o en el top de PFL, o estar muy cerquita también de pelear por el cinturón. Siguiente pelea, la que para muchos era la pelea de la noche y que creo que nos decepcionó a casi todos, la de Borja García contra Rafa Calderón, el Leprechaun. Yo era la pelea que más ganas tenía de ver, y la verdad es que de cara al espectador, pelea difícil, pelea dura. La verdad, sí que el primer asalto tuvo intercambios, tuvo sus cositas, pero en el segundo asalto Borja se fue a por el body lock. Rafa Leprechaun daba un poquito la espalda para defender el derribo, y prácticamente los 10 minutos de los asaltos 2 y 3 fueron así. Es cierto que lo que decía Borja, que al final es una victoria, sí, pero tal como habíais calentado la pelea, esto fue un Manel Capé contra Mokaev. Los dos perros que se están ladrando, y cuando abren la valla, de repente no se dicen nada. Se quejaba Leprechaun al final del combate como: tío, solo me has abrazado, solo me has abrazado, y la verdad es que tiene razón. No sabemos qué hubiese pasado si hubiese ido por más. Yo creo que Borja notó el poder de Rafa, y que por eso usó esa estrategia, pero la verdad es que veo bastante complicado que les volvamos a ver en PFL a los dos, porque hubo muchos pitos también durante la pelea. Una pena, la verdad, porque sobre el papel yo, para mí, era la mejor pelea de la cartelera, y la verdad es que se me quedó un poquito con meh. Pero bueno, seguimos. Otro tremendo KO entre Luciano Pereira y Kevin Cordero. Una pena por Kevin Cordero, la verdad, pero este uruguayo, bajito, compacto, tiró bombazos, y de repente cuando conectó, Kevin Cordero cayó de maduro, casi casi. Cayó sobre la lona encima de cara, un poco, de una manera un poco fea. Pero cuidado con este uruguayo, que la verdad es que trae mucho poder y creo que tiene mucho que decir. Seguimos con pelea del peso pesado, Linton Basel contra José Augusto, una pelea lenta. La verdad es que Linton mostró mucho poder. José Augusto también metió algunas buenas manos, pero sí que es cierto que a lo mejor ese físico le costaba un poco y le faltaba un poquito de cardio, y eso quizás pudo ser lo que hizo que poco a poco Linton Basel se fuese entrando en la pelea, y siendo el que se la terminó llevando por KO en ese gran ampao. Jacinta Austin contra Benita Van Roig. La verdad es que a mí esta me pareció también muy buena pelea. Veía de primeras mejor, más metida en la pelea a Benita, pero fue Jacinta la que al final consiguió conectar en ese primer round, y llevarse la victoria por un buen KO. Como decía, creo que fue el Mario Luni el que me lo dijo por WhatsApp, de una pelea de los años 50, Jacinta contra Benita, eso tenía que ser peleón sí o sí, y la verdad es que fue buena pelea. Nos vamos con Franco Tenaglia contra Yassin Nayib. Otra de esas peleas que quizás le faltó un poquito más, ¿no? En el primer asalto vimos cómo sufría Franco Tenaglia. Este francés le llevó al suelo, le castigó, le metió buenas manos. Al final del primer asalto se les veía a los dos bastante cansados. Sí que es cierto que en este segundo asalto fue Tenaglia el que tuvo el asalto cogido del mango, y el que le llevó por delante, y quizás el que hizo que ese segundo asalto sí que le ganara a Tenaglia. No creo que fuera un desempeño tremendamente terrible. Yo sigo con la misma opinión de que Tenaglia tendría que dedicarse al Bare Knuckle, que es donde es una estrella, que es donde la gente se va a fajar realmente con él, antes que seguir en MMA, pero bueno, es simplemente una opinión. Eh, la, el combate finaliza porque al final del segundo asalto se le sale el hombro al francés, y tiene la victoria Tenaglia de esta manera, que bueno, quizás el tercer asalto, si hubiese sido como el segundo, seguramente sí que se la hubiese llevado él, pero bueno, quizás un poco más
de striking o de intercambio es lo que nos hubiese faltado. Porque a mí me resulta muy, muy raro ver cómo Tenaglia en Bare Knuckle es tremendamente buenísimo, pero cuando va a MMA también él es una de esas personas que busca bastante la lucha. Obviamente tiene mucho nivel de suelo, entonces entiendo que pueda buscarlo, pero no sé, me resulta un poco como el agua y el aceite, ¿no? Como en Bare Knuckle, como solo puedo usar esto, lo saco y encima es tremendamente afilado, y en MMA me olvido un poquito de ello y me voy a por la lucha. Vamos con la coestelar, A.J. McKee Jr. contra Adam Borics. Esto sí que fue un peleón tremendo. Se dieron con todo. Esto sí que es ¿cómo decir? El nivel PFL, ¿no? Al igual que las demás peleas, parece que nos dejaron un poco como no están mostrando el nivel de una compañía élite a nivel mundial. Aquí sí. Y la verdad es que quien no haya visto la pelea tiene que verla porque fue muy muy buena, mucho intercambio, tremendo. Y ahora sí con la estelar, aquí también se mostró el nivel PFL, la verdad, Costello Van Stennis que ganó por KO en el tercer asalto contra Fabian Edwards, que la verdad es que me resulta muy raro ver como un striker como él, que además estaba conectando bien, se iba por la lucha mucho tiempo, y como en ese tercer asalto Costello con esos codos tan cortitos, además castiga tanto que termina desconectando a Fabian Edwards. El cinturón se queda en España. Ojalá que, aunque este evento no haya sido tremendamente bueno, PFL vuelva a España, porque eso va a seguir haciendo crecer. Quizás lo que pudieran hacer para ese futuro evento es, en vez de tratar de meter tantísimo español, pues oye, meter nivel PFL en más peleas. Obviamente tienen que fichar a gente española y lo veo muy bien, pero que nos muestren de verdad. O sea, aquí un punto negativo yo creo que para los peleadores españoles, que no, creo que en muchos casos no dieron todo lo que tenían que dar. Sobre todo en la de Borja García contra Rafa Leprechaun, todo el mundo esperaba un espectáculo tremendo y no fue así. Obviamente la victoria es válida y entiendo que al final el que consigue la victoria es el que dice, pues mira, ya está, ¿sabes? Y me parece muy lícito, pero bueno, de cara al espectador que quiere ver espectáculo a lo bestia, se nos quedó un poquito corto. Pero bueno, esperemos que sí que nos puedan dar más espectáculo en el futuro. Esta tarde tenemos UFC y nada, mañana estará por aquí el resumen, espero que también. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!